Hay cárceles hechas de hierro. Y hay otras, mucho peores, hechas de miedo, culpa y fe. Las primeras pueden verse. Las segundas no. Las primeras te encierran el cuerpo. Las otras te deforman la mente, te arrancan la identidad y te hacen creer que obedecer es amar, incluso cuando lo que estás viviendo es un infierno. Hoy no voy a hablarte de fantasmas, ni de demonios con cuernos, ni de sombras debajo de la cama. Hoy vamos a bajar a un lugar más oscuro, el momento exacto en que una creencia deja de ser refugio y se convierte en una prisión mental. Porque hubo una secta que prometía salvación, que hablaba de Dios, que predicaba el amor, que se vestía de luz, pero por dentro estaba construida con manipulación, paranoia, culpa y terror psicológico. Y lo más perturbador no es solo lo que hicieron. Lo más perturbador es la forma en que lograron que generaciones enteras crecieran creyendo que aquel horror era normal, que el dolor era devoción, que la obediencia era pureza, que el fin del mundo estaba tan cerca, que ya no valía la pena pensar en el mañana. Y cuando le enseñas eso a una mente en formación, no la conviertes en creyente, la conviertes en rehén. Todo comenzó con un hombre que no parecía un monstruo. Nunca empiezan pareciéndolo. No tenía colmillos, no arrastraba cadenas, no hablaba con voz grave como en las películas. Se presentaba como guía, como profeta, como el único que podía escuchar a Dios con claridad. Y eso, para una mente vulnerable, basta. Porque la gente no entra en una secta buscando el mal. Entra buscando sentido, consuelo, una respuesta, una salida, alguien que le diga que el caos tiene un propósito. Y ese fue el verdadero anzuelo. No fue la religión, no fue la Biblia, no fue el lenguaje espiritual. Fue la promesa de pertenecer, de ser visto, de ser rescatado, de formar parte de algo más grande que tu tristeza. Muchos de los que entraron a aquel grupo estaban rotos antes de llegar. Almas cansadas, jóvenes perdidos, personas que no encontraban rumbo. Gente al borde del colapso, del abandono, del suicidio, de la soledad más absoluta. Y cuando alguien así se cruza con un grupo que le dice tú importas, aquí tienes familia, Dios te trajo hasta nosotros, la mente baja la guardia. Ahí es donde empieza el verdadero proceso. No con cadenas. No con violencia inmediata, no con encierro visible. Empieza con amor, con abrazos, con canciones, con sonrisas, con una comunidad que parece haber sido diseñada exactamente para llenar todos los vacíos que traías dentro. Pero esa no era una familia, era una maquinaria, y como toda maquinaria bien diseñada, primero te daba calor, para que después no notaras cuando empezaba a triturarte. Al principio todo parecía puro. Incluso bello, un grupo de jóvenes hablando de Dios, del fin de la guerra, de una vida distinta, de romper con la hipocresía del sistema, de dejar atrás lo material, de encontrar una verdad más alta que el dinero, la rutina y el vacío del mundo moderno. Sonaba revolucionario, sonaba valiente, sonaba hasta poético, pero el problema con los discursos que prometen pureza absoluta es que tarde o temprano necesitan controlar a quien los cree. Y eso fue exactamente lo que pasó. La fe dejó de ser una convicción y pasó a ser una herramienta. Una herramienta para obedecer, para renunciar, para entregar, para callar. Te enseñaban que tu familia de sangre ya no era tu verdadera familia, que si querías ser digno de la salvación debías romper con todo lo anterior. Padres, hermanos, amigos, pasado, dudas, pensamiento crítico, todo debía quedar atrás. Porque la secta ahora era tu hogar, tu único refugio, tu única verdad. Y cuando alguien consigue aislarte emocionalmente del mundo, ya no necesita vigilarte tanto. La vigilancia empieza a ocurrir dentro de tu propia cabeza. Eso fue lo más perverso de todo. No solo controlaban lo que hacías, controlaban la forma en que interpretabas la realidad. Te repetían que el fin del mundo estaba cerca, no como metáfora, no como posibilidad lejana, como certeza. Crecer así destruye la mente de un niño. Imagínalo por un momento. Despertar cada día creyendo que no llegarás a adulto, que la escuela no importa, que el futuro no existe, que ahorrar, proyectar, estudiar, enamorarte, imaginar una vida afuera, es inútil, porque todo va a terminar pronto. No te están enseñando religión,
Te están robando el mañana. Y cuando le robas el futuro a una persona, también le robas la capacidad de construir una identidad. Muchos crecieron así, sin metas propias, sin criterio propio, sin lenguaje para nombrar lo que les estaba pasando, solo con la idea de que obedecer era sobrevivir, y dudar era traicionar a Dios. Así se instala una prisión mental. No hace falta una celda. Basta con una idea repetida hasta el agotamiento. Nosotros tenemos la verdad. El mundo exterior es peligroso. Si te vas, te destruirás. Si dudas, estás cayendo. Si sufres, Dios te está probando. Si obedeces, te salvarás. Y entonces ocurre algo devastador. La víctima empieza a defender la estructura que la destruye. No porque sea débil, no porque sea tonta, sino porque su mente ya fue reorganizada para sobrevivir dentro de ese sistema. Eso es lo que muchos no entienden cuando preguntan, ¿y por qué no se fueron? ¿Y por qué no dijeron nada? ¿Y por qué obedecían? Porque cuando has crecido dentro de un mundo donde todo lo externo es pecado, amenaza o condena, salir no se siente como libertad, se siente como muerte, y ahí el horror se vuelve total. Porque ya no solo hablamos de manipulación espiritual, hablamos de culpa, de sexualidad deformada, de límites destruidos, de niños creciendo en una atmósfera donde lo sagrado y lo enfermo se mezclaban hasta volverse indistinguibles. No voy a recrearme en lo explícito. No hace falta. Basta con entender esto. Hubo generaciones enteras criadas en un entorno donde la autoridad espiritual justificaba lo injustificable, donde la obediencia anulaba la defensa, y donde la culpa impedía incluso reconocer que algo estaba mal. Ese es el verdadero horror psicológico. No solo el daño, sino lograr que quien lo sufre crea que debe aceptarlo en silencio, que debe rezar, que debe soportar, que debe perdonar antes siquiera de comprender. La mente humana tiene algo trágico y fascinante. Cuando el dolor se prolonga demasiado, empieza a adaptarse a lo insoportable. Lo normaliza, lo racionaliza, lo esconde detrás de palabras que no suenen tan brutales. Amor, disciplina, servicio, devoción, sacrificio. Palabras limpias para cubrir realidades podridas. Y cuando el dolor se instala durante años bajo el nombre de Dios, recuperar la cordura no es simplemente irse. Es desmontar una arquitectura entera construida dentro de la cabeza. Porque muchos lograron salir físicamente, pero no salieron mentalmente. Eso es lo que más me perturba de esta historia. Que incluso después de abandonar la secta, el castigo seguía vivo. No en forma de guardias. No en forma de barrotes, sino en forma de miedo. Miedo al mundo exterior. Miedo a tomar decisiones. Miedo a equivocarse. Miedo a ser castigado por pensar distinto. Miedo a no saber vivir como un ser humano normal. Imagina salir al mundo siendo adulto, pero sentirte como un niño recién nacido. No saber cómo funciona un banco. No saber cómo buscar trabajo. No saber cómo defenderte. No saber cómo confiar. No saber cómo amar sin culpa. No saber cómo existir sin una voz interna diciéndote que estás haciendo algo mal. Eso es trauma complejo. Eso es violencia psicológica de larga duración. Eso es una vida entera organizada alrededor del miedo. Y ahí aparece la gran mentira de muchas sectas. Dicen salvarte del caos, pero primero te destruyen la capacidad de orientarte solo, para que siempre necesites regresar a ellas. Por eso salir es tan difícil. Porque no abandonas solo un lugar, abandonas un lenguaje, una identidad, una supuesta misión, una familia impuesta, una versión de Dios pegada con sangre al sistema nervioso. Y en muchos casos, también abandonas la poca estabilidad que conocías. Hay víctimas que al salir no encuentran libertad inmediata, encuentran vacío, desprotección, ingenuidad extrema, vulnerabilidad, relaciones abusivas, ansiedad, adicciones, colapso, porque la mente no sale ilesa de haber crecido dentro de un régimen donde pensar era pecado y obedecer era la única forma de sentirse seguro. Eso explica por qué tantos sobrevivientes pasan años enteros reconstruyéndose. Y algunos, tristemente, no lo logran. Hay heridas que no se ven en la piel, pero se notan en la forma de hablar, en la forma de amar, en la forma de desconfiar de uno mismo, en la incapacidad para imaginar una vida sin culpa. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más amarga.
Porque el líder muere, el profeta desaparece, el gran manipulador deja este mundo. Y sin embargo, el daño continúa. ¿Por qué? Porque el verdadero legado de un monstruo así no son sus discursos. Es la estructura mental que deja sembrada en quienes lo siguieron. Una estructura donde el miedo sigue funcionando solo, donde la culpa sigue dictando órdenes, donde la obediencia sigue viva incluso cuando ya nadie la exige en voz alta. Eso es lo que más me obsesiona de este caso, que el hombre murió, pero el sistema siguió respirando dentro de otras personas. Cambió de nombre, se maquilló, pidió disculpas tarde, intentó presentarse como algo distinto. Pero una disculpa institucional no recompone una infancia robada, no repara una mente adoctrinada, no borra la voz que te enseñó a desconfiar de ti mismo, porque el verdadero problema nunca fue solo una organización. Fue el tipo de mente que esa organización fabricó. Mentes entrenadas para obedecer antes que sentir, para callar antes que denunciar, para rezar antes que cuestionar, para culparse antes que rebelarse. Y eso, en términos psicológicos, es devastador. Hay personas que todavía hoy cargan con esa voz interna. La voz que les dice que quizá exageran, que quizá no fue tan grave, que quizá deberían perdonar, que quizá el sufrimiento tuvo un propósito divino. Pero no todo sufrimiento tiene sentido. No toda fe es pura. No toda comunidad es refugio. Y no todo lo que se hace en nombre de Dios tiene algo de sagrado. A veces la religión no es el problema. El problema es cuando alguien la convierte en una herramienta para colonizar la mente de otros. Y ahí es donde empieza el verdadero terror. No el de las películas. No el del sobresalto. No el del demonio detrás de la puerta. El terror de no saber si lo que piensas es tuyo. El terror de haber sido educado para obedecer tu propia destrucción. El terror de descubrir que tu culpa favorita, esa que te acompaña desde niño, quizá ni siquiera nació en ti, sino que te la implantaron. Eso es una prisión mental. Y salir de ahí requiere algo más difícil que escapar. Requiere desobedecer la voz que aprendiste a llamar verdad. Requiere reconstruirte sin mapa, sin promesas, sin respuestas limpias, solo con una decisión, la de no seguir entregándole tu mente a quien se alimentó de tu miedo. Hay miembros que hoy siguen vivos, que han logrado construir familias, trabajos, afectos, paz. No porque el daño haya desaparecido, sino porque aprendieron a vivir a pesar de él. Y eso, para mí, es una forma de resistencia, la más poderosa, porque los depredadores espirituales no solo quieren tu cuerpo, tu tiempo o tu dinero, quieren tu percepción, tu conciencia, tu derecho a definir qué es real y qué no. Recuperar eso es una victoria, lenta, dolorosa, incompleta, a veces, pero victoria al fin. Y quizá esa sea la única justicia posible cuando no todos pagan por lo que hicieron. Seguir viviendo, seguir pensando, seguir nombrando el horror por su nombre, no como castigo divino, no como prueba espiritual, no como misterio sagrado, como lo que fue, manipulación, fanatismo, control, trauma, destrucción mental, porque hay cárceles hechas de hierro, y hay otras hechas de fe, culpa y miedo. Las primeras pueden abrirse, las segundas, a veces te persiguen toda la vida. Yo soy la voz de la mente, y esto fue el lado oscuro de la mente.